Vayamos por parte, como nos estás mencionando, tiene tres miradas, ¿no? La de la parte de la copia literal. ¿Nos podrías explicar, bueno, a los televidentes que nos están viendo, qué es el CRI específicamente y qué es el certificado de copia literal? Claro. Lo que pasa es que los nombres confunden un poco. Durante muchos años se llamó copia literal. Hace unos 10 años le cambiaron a certificado literal. Es lo mismo. Es más, ahora que ya se puede hacer también esas gestiones de solicitar el certificado literal por internet, hay una opción en la página web de la SUNARP, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que es publicidad en línea, y uno puede generarnos un código, un usuario, y pagando con una tarjeta puede sacar la copia literal por internet. Te viene con un código QR de autentificación, si vale la palabra, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, y se ha vuelto a llamar copia literal ahora. El nombre oficial va a ser certificado. Eso es lo que están viendo los televidentes. Ahí está, justamente, ahí vemos. Esa es la copia literal, efectivamente. Esa es una obtenida de manera física, presencial, porque veo que tiene sello y firma del certificador. Eso es lo que llamamos la copia literal. Si vemos, dice copia certificada, ¿no? O sea, en realidad, ese sería el nombre oficial. Certificado literal, copia literal, es lo mismo. El CRI ya es otra cosa. El CRI, la sigla CRI, CRI, significa Certificado Registral Inmobiliario. Ahora, ¿se parece mucho? Sí. ¿Por qué? Porque trae la misma información, pero trae algo más. Trae una primera página, o a veces dos, donde está el resumen de toda esa historia, porque las copias literales pueden tener 80 páginas, es una historia ahí de 200 años, no tanto, ¿no? Pero bueno, puede más o menos. Entonces, el CRI te resume y te dice qué gravámenes hay vigentes y quiénes son los propietarios vigentes, porque cuando no tienes eso, y es una propiedad antigua que ha tenido muchas sucesiones, testamentos, sucesiones intestadas, y tú te haces que hacer un árbol genealógico ahí para saber quién es el heredero de quién, qué porcentaje le corresponde a cada uno. En cambio, el CRI ya te da esa información resumida, por eso demora un poquito más. La copia literal es prácticamente inmediata. En las oficinas, esta, como el que se ve en pantalla, estamos viendo ahorita en se pantalla, gestiona en el momento. Tú pagas, te están dando tu vuelto, se está imprimiendo, el mismo cajero es el certificador y te la da. En cambio, cuando la sacas en línea, por el sistema digital en línea, te la dan en unas horas, de un día para otro a lo mucho. El CRI no, el CRI sí se demora 3 a 5 días. ¿Por qué? Porque alguien tiene que hacer esa revisión, ese estudio para dar la información resumida en el CRI, el certificado registral inmobiliario. Por eso los bancos generalmente piden el CRI cuando hacen el estudio de títulos, piden el testimonio y piden el CRI. El testimonio es pues la copia de la escritura pública que da lugar a la inscripción. Cada inscripción, como la que estamos viendo ahí, siempre al final dice título fue presentado en tal fecha, tal hora. Ese es el título archivado, que es la copia de la escritura pública que el notario envía al registro, y otra copia es el testimonio que le entregan al comprador. Como nos menciona el doctor José Castillo, entonces el certificado literal tenemos ahí todo lo que viene del inmueble. Toda la historia. Toda la historia del inmueble. Lo bueno, lo malo y lo feo, ahí está. El gravamen, si tiene hipotecas, si tiene embargos, todas esas partes. Para un abogado inmobiliario es suficiente una copia literal. Para alguien quizás que no es tan experto es mejor el CRI, porque le facilita la tarea de hacer la revisión, porque le viene el resumen. Ya tenemos el CRI. Vayamos por lo segundo de la municipalidad, que es el PU y el HR, sí, que para que explique qué quiere decir PU y qué quiere decir HR, para que los televidentes nos vean. Nos acostumbramos a decir PU, HR y nos olvidamos de que no todo el mundo entiende. PU significa predio urbano. Obviamente estamos hablando de un predio ubicado en una ciudad. Si el predio está en el campo, no va a ser urbano, ese será PR, predio rústico. Bueno, los predios urbanos o predios rústicos forman igual, tienen que tener su autoavalúo municipal. Entonces tienen que declarar el valor y tienen que pagar el impuesto predial igual, y sus arbitrios en el caso de los inmuebles urbanos. Entonces el PU es el formato, la hojita que viene dentro de esta cartilla del autoavalúo, que todos los años llega a la casa de cada propietario, ¿no? Para que pague su predial y sus arbitrios, ¿no? Su impuesto predial y sus arbitrios. El HR es la hoja resumen, porque a veces uno tiene más de un predio. Puedo tener incluso en un edificio departamento, cochera y depósito. Tengo 3 PU, 3 predios urbanos. O puedo además heredar la cuarta parte, ¿no?, en derechos y acciones, ¿no?, el 25%, con mis otros hermanos, somos 4, de la casa de mis padres. Si está ubicada dentro del mismo distrito, va a aparecer en el en el HR como un cuarto PU. Así es. Entonces, de ahí sale la información municipal.
que es importante, coincida con la información registral, ¿no? ¿Por qué se llama autoavalúo? Porque antiguamente los propietarios avaluaban, es decir, determinaban el valor mediante un porcentaje y una fórmula del arancel, la depreciación, y sacaban tanto vale el predio, tanto pago de impuestos. Actualmente ese trabajo lo hace la municipalidad de manera mecanizada y le llega al propietario simplemente para que pague. Si no está de acuerdo, tiene 30 días para decir, no, ustedes han equivocado, el cálculo está mal. Por ejemplo, he construido un piso más, tienes que declarar el incremento del valor. No lo haces, multa. La municipalidad no perdona. Registros públicos no. La gente construye un piso, compra una casa de un piso y construye un piso más y se olvida que en los registros públicos también tiene que declarar esa ampliación de la fábrica. En la municipalidad tiene que declarar sí o sí porque no lo multa. Cuando quieres vender, no coincide, pues en la municipalidad 2 pisos, en la realidad 2 pisos, registros públicos 1 piso. Señor, esto no lo vamos a poder en el banco que va a financiar un comprador, va a haber una observación. Entonces tiene usted que regularizar ahí mecanismos, ¿no? La ley 27157, regularización de edificaciones, en fin, y hay mecanismos para regularizar eso. Entonces también puede haber problemas si el apellido, por ejemplo, hay un apellido que en la copia literal sale con 2G y en el municipio sale con 1G, se tiene que hacer el cambio también para poder venderlo. Algo me dice que es tu caso, mi querido. No, mentira. Tu apellido, el segundo Bogani. Apellido es Bogani. Pero con una G. Con una G. Cauces con doble S. Ya. Pero ya ve por ahí, pero no son apellidos comunes, pues no es Castillo, no es no digo por el otro señor, sino yo de apellido Castillo también, ¿no? No es Pérez, ¿no? Que todo el mundo sabe, bueno, hasta Pérez puede haber Pérez con S también. O sea, hay de todo, en los apellidos no hay reglas ortográficas y puede haber letras que por obvias razones las escribió el registrador mal en el momento de inscribir la propiedad. Entonces tú sacas tu copia literal bien contento ya para vender, porque ya tienes al comprador, ya te de acuerdo en el precio, ya te han dado un adelanto, han firmado un arras, como se le llama al contrato preparatorio, ¿no? De promesa de compra-venta. Arras en realidad es el monto que se entrega como penalidad. En fin, entonces, y a la hora que ya van a firmarle, oye, un momento, pero no coincide, pues señor, mire, acá usted está con doble G y acá está en su DNI con una sola G, entonces, lo siento mucho, no se puede. Hay que rectificar. Entonces hay que ver dónde está el error. De repente el error es ese que digo, que el registrador se equivocó, eso es lo más sencillo de corregir, se llama rectificación por error material y lo que se hace es un trámite que incluso en línea se puede solicitar, es gratuito y no dura mucho. Pero si el error estuvo en la minuta, en la escritura, o sea, el registrador escribió con error porque así se le dio, entonces hay que hacer una nueva minuta y una nueva escritura rectificatoria, ya es más complicado. Pero a veces el error está en el documento de identidad. He tenido casos de gente que provenía de la época de la libreta electoral escrita a mano, ¿no? La de 3 cuerpos, la antigua, no la última, la naranjadita, es una media verdecita que había hasta los años 80, ¿no? La de 3 cuerpos, la de 6 dígitos, me parece que le dicen también, que los datos están escritos a mano. Entonces, cuando eso pasó a la digitalización, a la mecanizada y luego al DNI, muchas veces el error pasó también. Entonces ha habido que rectificar también. Felizmente RENIEC, que ya, al menos en Lima, ya tiene una, como podríamos decir, base de datos única de todos los registros civiles de los municipios, puede hacerse ese tipo de rectificaciones de manera administrativa ante la RENIEC. Si no, notarial, cuando el error es en una letra, en una cosa pequeña, y cuando es todo el nombre que se omitió, ya es inclusión de nombre o exclusión de nombre, eso es judicial. Gracias, doctor. Estamos conversando con el doctor José Castillo sobre los temas de qué documentos necesitamos para preparar la venta o compra de un inmueble. Ya nos habló del certificado literal, del el HRPU y del DNI también. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Ya, supongamos que todo esté bien, entonces el estudio de títulos ha salido pues positivo, ¿no? El estudio de títulos es la revisión que hace un abogado especialista y bueno, algunos agentes inmobiliarios con mucha experiencia pueden decir ya, esto está bien, entonces se puede celebrar la compra-venta del inmueble. Entonces el proceso de compra-venta de un inmueble, aquí tenemos que decir algo importante. Legalmente el Código Civil permite que la compraventa de un inmueble pueda celebrarse mediante un contrato privado. Yo te firmo un papel ahorita acá y te pongo que te vendo mi casa, tú me pagas y te doy la llave y ya está, ya te vendí. Entre nosotros, el contrato es ley entre las partes, eso ya opera, ya funciona. Yo ya no puedo al día siguiente negar que esa es mi firma y decir dame mi casa, ya no. Pero nada te protege a ti
con un papelito de que después me vengan a embargar a mí por deudas que tengo con bancos, con la SUNAT, o a mi fallecimiento, a mis herederos puedan reclamarte, o cualquier otra circunstancia, o que yo vaya y le venda a otra persona y esa persona te reclame, y que para tu mala suerte el documento que yo firme con esa otra persona sea un documento de mayor jerarquía jurídica. Por ejemplo, el mismo contrato privado, pero con firmas legalizadas, ya tiene fecha cierta y es un documento de mayor jerarquía jurídica. O celebro una compraventa a través de escritura pública, entonces ya es un documento público que es oponible frente a terceros y tampoco podrías defenderte con eso. Entonces, ¿cuál es el proceso idóneo para la compraventa? Firmar una minuta. Se puede previamente firmar una separación, como le llaman, legalmente eso se llama contrato preparatorio. Cuando falta algo, ¿no? Me falta terminar, no sé, pues del trámite de inscribir la rectificación del nombre o de la sucesión intestada. O al comprador le falta completar el precio porque por ahí tiene una parte, pero lo que le queda tiene que vender su camioneta, o no sé. Cuando necesitan tiempo, cualquiera de los dos, el comprador o el vendedor, se puede firmar un compromiso de compraventa, compromiso de contrato preparatorio, al que todos le llamamos contrato de arras. ¿Por qué? Porque va una cláusula donde dice, se entrega esta cantidad de dinero en calidad de arras. ¿Qué quiere decir? Que si el que entregó esa cantidad de dinero y no cumple con el pacto de celebrar el contrato definitivo, pierde lo que entregó. Y si el que recibió el dinero desiste de vender, tiene que devolver el doble. Eso es el contrato de arras. Bueno, ¿puede o no celebrarse el contrato de arras? El momento solemne, el primer paso, el paso más importante es la firma de una minuta. La minuta es el contrato privado, sigue siendo privado, pero dirigido al notario. Señor notario, sirva a celebrar en su registro de escrituras públicas una de compraventa, y ahí viene todo el contrato. Y tiene que, además de la firma de comprador y vendedor, llevar el sello y firma de un abogado, porque es el requisito legal. Así ingresa a la notaría. En la notaría se redacta la escritura pública, en la cual el notario transcribe la minuta con una introducción en la que dice, ante mí, notario tal, y narra, se presentó tal y tal persona y me entregaron una minuta cuyo tenor literal es como sigue, y transcribe la minuta. Y luego vienen los insertos de ley y el notario da fe que las partes han leído y entendido lo que están firmando. Esa escritura es la que se va a inscribir en los registros públicos. El notario envía un parte, no porque se vaya a casar, el notario no le va a invitar a la boda al registrador. Lo que pasa es que ese es el nombre formal del oficio por el cual el notario le dice, señor registrador, sírvase usted inscribir en la partida registral del inmueble tal la compraventa que ante mí, notario tal, se ha celebrado. Y ahí sí se cierra el círculo y eso sí va a brindar protección y seguridad jurídica al comprador. Gracias, José. Entonces, para todos los televidentes de Perú Inmobiliario, a través de Fuego TV y KCB Asesoría Inmobiliaria, les recordamos los requisitos para ingresar una minuta en notaría, como nos dice el doctor José: minuta firmada por las partes y autorizada por abogado colegiado, certificado literal, copia literal o el CRI, el PU y HR. También es muy importante la constancia del pago del impuesto predial, que es anual. Sobre eso un detalle. Hasta el 31 de diciembre del año pasado bastaba con acreditar el pago del año en curso y de todo el año, no importaba que la venta sea en enero o en diciembre. Justamente, el 31 de diciembre sale un dispositivo que entra en vigencia del 1 de enero. O sea, desde enero de este año ya no basta con acreditar que se pagó el predial de este año, sino hay que acreditar el pago de todos los años anteriores desde que el vendedor se hizo propietario. Ahí es que la solución práctica es la constancia de nueva deuda. Exactamente. La copia de los documentos de identidad de los que van a vender el inmueble y la copia del cheque de gerencia, que es muy importante del primer pago. Eso, el pago tiene que estar bancarizado de todas maneras. Puede ser cheque de gerencia o puede ser un cheque de chequera, pero eso es lo que genera sospechas y desconfianza. Mejor un cheque de gerencia, que es imposible que no tenga fondos, ¿no? Y lo que sí puede darse también el caso que sea un voucher de depósito en una cuenta. Tal vez para los adelantos, para la minuta incluso puede servir, pero ya para el momento de la firma de escritura, ¿qué tal si viene, que me pasó alguna vez, viene el comprador con el voucher, ya deposité el dinero en la cuenta del vendedor, vamos a firmar, y el vendedor ¿dónde está? No está. Felizmente llegó, ¿no? Un poquito tarde, pero llegó. Pero el susto que se dio la señora estaba pálida, ¿no? Entonces mejor el cheque de gerencia. El cheque de gerencia lo tienes en la mano, está a nombre del vendedor. Si por A o B no se firma, yo me voy con mi cheque al banco donde lo he generado y lo puedo revertir, porque lo tengo en la mano. Si no, ese cheque es un cheque intransferible, es un cheque no negociable y tiene el respaldo del banco. Entonces, y todo tiene que ser bancarizado obligatoriamente. Desde agosto del 2018 está prohibido usar dinero en efectivo. Ya no puedes ir con la maleta llena de billetes para que vengan a acribillarte en la notaría como alguna vez ha pasado. Y eso es real. Entonces, todo bancarizado. Entonces ya terminamos con la minuta, ya presentamos, ya estamos en la notaría, hicimos la minuta.
Y ahora los requisitos para la firma de la escritura pública. Ya. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, pagarle al notario, bueno, es verdad, que estén pagados los derechos notariales, pueden estar un adelanto de los derechos registrales, que estén pagados los impuestos, el impuesto de alcabala, que es el que paga el comprador, y el impuesto a la renta, si es que le corresponde, que es el que paga el vendedor. Bueno, eso es un tema que lo deberías ver con un tributarista como Johnny Mendívil, de repente ha estado por acá ya. Sí, ¿no? ya estuvo con nosotros. Bueno, Johnny ya, Mendívil. si vieron ese programa, ahí está. Pero bueno, algo breve. El alcabala es un pago que se hace en Lima al SAT, o sea, la Municipalidad de Lima, y en provincias a las municipalidades, en el cual se calcula el 3% descontando las primeras 10 UITs del valor del inmueble. La paga el comprador, sí o sí. En toda compra-venta, no solo está exonerada la primera venta que hacen las constructoras de un departamento. El impuesto a la renta es la ganancia del vendedor. Si a mí me costó 80 y vendo en 100, gané 20. De 20, 5%. Ese es. Ahora, si no me costó nada porque lo heredé, es sobre el total. Pero hay un rango de tiempo, solamente a partir del 2004. Es decir, que si es que lo adquirí, ¿no?, el inmueble que estoy vendiendo, a partir del 1 de enero del 2004. ¿Por qué? Porque sencillamente antes del 2004 no existía esa norma, entonces todas aquellas propiedades compradas o heredadas antes del 2004 no están afectas, en caso de personas naturales, a impuesto a la renta. Y aunque que hayas adquirido después del 2004, te puedes exonerar si estás vendiendo tu única casa habitación. Y además que hayas estado 2 años inscrito como propietario. Y si es una persona ya mayor de la tercera edad, ¿necesita certificado médico? Buena pregunta. La ley en ninguna parte, ni en el decreto legislativo del notariado, ni en ninguna otra norma conexa, ni en los registros públicos, nadie dice nada sobre eso. Solamente dice la ley que el notario es responsable de dar fe, ¿no?, de certificar la capacidad de las partes. Entonces, ¿qué pasa? Que el notario no siempre pues, puede percatarse, por más que entreviste, converse con una persona que está en todo su sano juicio. ¿Qué sucedió? Que en los años 70, 80 sobre todo, y 90, hubieron muchas denuncias contra notarios, acusándolos de estar pues coludidos con gente que habían hecho, a mi papá que estaba viejito lo han hecho firmar algo. Bueno, entonces, ¿qué han hecho los notarios? Un consenso. Todos los notarios te piden ahora un certificado médico de lucidez mental, expedido por un médico psiquiatra, ¿no? Cuando la persona está, ahí varía un poco, cuando la persona está, digamos, en un rango que va entre los 70, 75, 80, a partir de 80 todas las notarías, en algunas notarías son más exigentes, a partir de 75, a partir de 70 años de edad, certificado de lucidez mental, médico psiquiatra y firma nomás. Y cuando si es una persona extranjera, ¿qué es lo que se necesita? Ahí no hay problema, porque tenemos extranjero residente, tiene carnet de extranjería, es tal cual como si tuviera DNI, perfectamente puede celebrar actos jurídicos. Extranjero que no es residente, tiene pasaporte y no es visa de negocio, porque si viene a invertir no hay problema tampoco. El turista se animó por comprar, o tampoco el turista que se animó a comprar, el extranjero que nació en el extranjero porque es hijo de un peruano que tenía propiedades, que al fallecer su padre resulta propietario y ese extranjero no sabe ni hablar español. Y sin embargo puede. ¿Cómo? Ese pasaporte tiene, bueno, antiguamente le ponían un sellito redondo en migraciones que decía autorización para contratar por 30 días. Ahora el trámite se hace en línea, se paga también en línea al Banco de la Nación y se ingresa a la página de migraciones y se obtiene una autorización para firmar contratos. Y con eso va a la notaría y firma. Oye, cuando ya hicimos la minuta, ya hicimos la escritura pública, ¿y qué es un bloqueo registral? Ah, eso es una buena pregunta. No, todavía no hicimos la escritura. Mira, el bloqueo es muy recomendable, no es obligatorio, pero es muy recomendable para el comprador una vez que se ingrese la minuta a la notaría. Y hemos dicho que el primer acto, el primer paso importante es la firma de una minuta, este contrato privado firmado por un abogado que se va a ingresar a la notaría. Al ingresar a la notaría, en ese momento se le dice al notario que necesitamos que se pida el bloqueo y obviamente tiene un costo adicional. Entonces el notario lo que va a hacer es comunicar, ahora se hace en línea también, va a comunicar, antes había que mandaba al más viejito a llevar el oficio, bueno, ahora es en línea. Entonces a los registros públicos, ¿para qué? Para que en la partida registral de ese inmueble, que es materia de esa minuta de compra-venta, se inscriba un bloqueo. El bloqueo es una anotación en la cual queda bloqueada por 60 días hábiles la partida para que no se lo vendan a otro, digamos, ¿no? Para que no ingrese otra inscripción. Esos bloqueos, que son altamente recomendables, prácticamente son obligatorios cuando la compra es financiada por un banco. Los bancos exigen el bloqueo como paso previo para ellos hacer el desembolso del préstamo y generar el cheque para pagar, porque el banco se tiene que asegurar de que efectivamente se va a inscribir la compraventa y la hipoteca, naturalmente.
Gracias, Josué. El tema es bien largo. Sí, Sí. Ya estamos por terminar la entrevista. Es un gusto. Me encantó estar conversando contigo y esperemos en una nueva oportunidad. Y para decir a los televidentes los requisitos, ya como un resumen para la firma de la escritura pública, es el pago de alcabala, pago de impuesto a la renta, cheque por el saldo, certificado médico para la tercera edad, vigencia de poder si son apoderados, bloqueo registral que nos acabas de mencionar, los gastos notariales cancelados. ¿Quién paga los gastos notariales? Por costumbre y por tradición jurídica, digamos, el comprador. Pero si en algún momento acuerdan otra cosa, tampoco es contrario a ley, ¿no? ¿Y los gastos registrales los paga No, él? también. También igualito, los dos. Solo paga, el vendedor solo pagaría si es que se va a levantar una hipoteca, ¿no? Que es su hipoteca, con la que él compró hace 20 años, 15 años, 10 años. Esa hipoteca se tiene que levantar en ese mismo procedimiento, y eso es un poco más largo de explicar. Hay una minuta de levantamiento de hipoteca condicionada para que el otro banco haga el desembolso. Entonces todo, digamos que se inscribe simultáneamente, no simultáneamente, sino en secuencia, en cascada. Todo ingresa a registros públicos, se levanta la hipoteca anterior, se inscribe la compraventa actual y se inscribe la nueva hipoteca. Pero esa hipoteca anterior era del vendedor, del propietario que ya dejó de serlo. Entonces, él sí asume el costo de ese levantamiento y el comprador asume el costo de la nueva inscripción de la compraventa y de la hipoteca. Gracias, doctor José Castillo, para estar aquí en Perú Inmobiliario por Fuego TV, y lo invitamos para una nueva oportunidad más adelante para hablar de otros temas legales que le gusta para que nos vean los televidentes y también los del mundo inmobiliario, que es un mundo bien amplio para estar hablando por mucho tiempo y por muchas horas con usted. Claro que sí, gracias por la oportunidad. A los que les gustan estos temas, hay una página de Facebook, se llama Fanpage, su página. Que hice hace algún tiempo, ¿no? A raíz de la pandemia, como se activó, porque la hice así como que, bueno, ya para decir que tengo, ¿no? Porque todos me preguntaban sus redes sociales, les digo, no quiero saber nada con eso. Bueno, ya, una página esta de Fanpage, ¿no? Se llama así como mi nombre, Josué Castillo, abogado inmobiliario. Nada más, Josué Castillo, abogado inmobiliario en Facebook. Y van a encontrar algunos videitos cortos con algunos tips, recomendaciones. Ahí está, por ejemplo, los anuncios de que voy a salir en la tele con mi amigo, ¿no? Y están esas cosas, ahí aparecen. Gracias, doctor, por la entrevista.